Muy bien, Hare Krishna. Voy a leer el Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 24, desde el texto 10 al 61. Es el capítulo de Matsya, la encarnación pez o el avatar pez. Muy bien. Durante el Chakshusha Manvantar hubo un gran rey llamado Satyavrata, que era un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Satyavrata realizó austeridades alimentándose solo de agua. Más tarde, en este milenio, el actual, el rey Satyavrata nació como hijo de Vivasvan, el rey del planeta solar, y fue conocido con el nombre de Sradadeva. Por la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios le fue asignado el puesto de Manu. Un día, mientras el rey Satyavrata realizaba austeridades ofreciendo aguas a orillas del río Kritamala, en el agua que llenaba el cuenco de sus manos apareció un pececillo. Satyavrata, el rey de Dravideya, tiró el pez al río junto con el agua que contenía sus manos. Oh rey Parikshit, descendiente de Bharata. Con una voz suplicante, el pobre pececillo dijo al rey Satyavrata que era muy misericordioso. Mi querido rey, protector de los pobres, ¿por qué me arrojas al agua del río, donde hay otros seres acuáticos que pueden matarme? Tengo mucho miedo de ellos. Porque así lo deseaba, sin saber que el pez era la suprema personalidad de Dios, el rey Satyavrata decidió muy complacido brindarle protección. El misericordioso rey, conmovido por las lastimosas palabras del pez, lo metió en un cántaro de agua y se lo llevó a su propia morada. Pero al cabo de una noche, el pez había crecido tanto que el cántaro ya no le dejaba libertad de movimientos. Entonces habló al rey con las siguientes palabras. Oh, mi querido rey, no me gusta vivir en este cántaro tan estrecho. Por favor, búscame un depósito de agua más grande donde pueda moverme a mis anchas. El rey entonces sacó al pez del agua y lo echó en un gran pozo, pero al cabo de un momento el pez medía 3 codos de largo. El pez dijo entonces, mi querido rey, yo no puedo vivir feliz en un depósito de agua tan pequeño. Por favor, dame un estanque más grande, pues me he refugiado en ti. Oh Maharaj Parikshit, el rey sacó al pez de aquel lugar y lo llevó a un lago, pero entonces el pez adoptó una forma gigantesca mayor que el propio lago. El pez dijo entonces, oh rey, soy un pez grande y esta agua no es en absoluto suficiente para mí. Ahora, por favor, encuentra alguna forma de salvarme. Mejor sería que me pusieras en el agua de un lago que no disminuya de tamaño. Ante aquel ruego, el rey Satyavrata llevó al gigantesco pez al estanque más grande que conocía. Pero cuando también aquella enorme extensión de agua resultó insuficiente, el rey acabó por tirarlo al mar. Pero cuando el rey Satyavrata iba a tirarlo al mar, el pez le dijo, oh héroe, en estas aguas hay unos tiburones muy poderosos y peligrosos que me comerán, así que no debes arrojarme en este lugar. Tras escuchar aquellas dulces palabras de la Suprema Personalidad de Dios, encarnado en forma de pez, el rey confundido le preguntó, ¿quién eres, Señor? Nos tienes simplemente perplejos. Mi señor, en un día has aumentado tu tamaño en cientos de kilómetros, cubriendo las aguas del río y del mar. Nunca antes había visto ni oído acerca de semejante animal acuático. Mi señor, tú eres ciertamente inagotable y suprema personalidad de Dios Narayan, Sri Hari. Para mostrar tu misericordia a las entidades vivientes, ahora has aparecido en la forma de un ser acuático. Oh mi Señor, amo de la creación, el mantenimiento y la aniquilación. Oh Señor Vishnu, el mejor de los disfrutadores. Tú eres el líder y el destino de los devotos sumisos como nosotros. Por ello, permíteme que te ofrezca respetuosas reverencias. Ciertamente todos tus pasatiempos y encarnaciones aparecen para el bien de todas las entidades vivientes. Por lo tanto, mi Señor, deseo saber con qué propósito has adoptado esta forma de pez. Oh mi Señor, que tienes ojos como pétalos de loto,
Adorar a los semidioses que se hallan bajo la influencia del concepto corporal de la vida es inútil en todo aspecto. Sin embargo, la adoración de tus pies de loto nunca es inútil, pues tú eres el amigo supremo de todos, la muy querida superalma. Por esa razón te has manifestado en tu forma de pez. Sukadeva Goswami dijo, después de estas palabras del rey Satyavrata, la suprema personalidad de Dios, que al final del yuga había adoptado la forma de un pez para beneficiar a su devoto y disfrutar de sus pasatiempos en las aguas de la inundación, respondió de la siguiente manera. La suprema personalidad de Dios dijo, oh rey, que puedes subyugar a tus enemigos. Dentro de 7 días, a partir de hoy, los 3 mundos, Bu, Bupa y Swaha, se hundirán en las aguas de la inundación. Cuando los 3 mundos sean cubiertos por el agua, un barco enorme que yo enviaré aparecerá ante ti. A continuación, oh rey, recogerás hierbas y semillas de todas las especies y las cargarás en ese gran barco. Después, acompañado por los 7 rishis y rodeado por entidades vivientes de toda clase, subirás a bordo de la nave y libres de tristeza, tú y tus acompañantes viajarán sin dificultad por el océano de la inundación. La única luz será la refulgencia de los grandes rishis. Entonces, cuando la nave sea sacudida por los poderosos vientos, átala a mi cuerno con la gran serpiente Vasuki, pues yo estaré a tu lado. Remolcando el barco en el que irán tú y todos los rishis, yo viajaré por las aguas de la devastación hasta el final de la noche y del sueño del señor Brahma. Yo te iré aconsejando con todo detalle y gozarás de mi favor por entero. Como resultado de tus preguntas, todo lo relacionado con mis glorias, que recibe el nombre de Param Brahma, se te revelará en el corazón. De ese modo lo sabrás todo acerca de mí. Inmediatamente después de instruir de esta forma al rey, la suprema personalidad de Dios desapareció. El rey Satyavrata quedó entonces a la espera del momento que el Señor le había anunciado. Después de formar un asiento de hierba cuya con las puntas orientadas hacia el este, aquel rey santo se sentó en él, mirando hacia el noreste y comenzó a meditar en la suprema personalidad de Dios Vishnu, que había adoptado la forma de un pez. Al poco tiempo, unas gigantescas nubes comenzaron un interminable diluvio de agua que hacía aumentar cada vez más el nivel del mar. El océano pronto comenzó a desbordarse y a inundar el mundo entero. Satyavrata estaba recordando la orden de la Suprema Personalidad de Dios cuando vio un barco que se acercaba a él. Entonces recogió hierbas y plantas y, acompañado por los brahmanas santos, subió a bordo de la nave. Los brahmanas santos, complacidos con el rey, le dijeron: oh rey, por favor, medita en la suprema personalidad de Dios, Keshava. Él nos salvará de este peligro que nos amenaza y dispondrá lo necesario para nuestro bienestar. Entonces, mientras el rey meditaba constantemente en la suprema personalidad de Dios, un gran pez dorado apareció en el océano de la inundación. El pez tenía un cuerno y medía 13 millones de kilómetros de largo. Siguiendo las instrucciones que la suprema personalidad de Dios le había dado, el rey sujetó el barco al cuerno del pez, utilizando a la serpiente Vasuki como cuerda. Entonces, satisfecho, ofreció oraciones al Señor. El rey dijo: aquellos que desde tiempo inmemorial han perdido el conocimiento de su propio ser y que debido a esa ignorancia se enredan en una vida material condicionada y llena de miserias, por la gracia del Señor reciben la oportunidad de encontrarse con el devoto del Señor. Yo acepto a esa suprema personalidad de Dios como Maestro Espiritual Supremo. Con la esperanza de ser feliz en el mundo material, la necia alma condicionada realiza actividades fruitivas, cuyo único resultado es el sufrimiento. Pero cuando ofrece servicio a la suprema personalidad de Dios, se libera de esos falsos deseos de felicidad. Que mi Maestro Espiritual Supremo corte el nudo de los deseos falsos en lo más profundo de mi corazón. Quien desee liberarse del enredo material debe dedicarse al servicio de la Suprema Personalidad de Dios y abandonar la contaminación de la ignorancia que se presenta en la forma de actividades piadosas e impías.
Con ello recuperará su identidad espiritual, del mismo modo en que un trozo de oro o de plata se desprende de todas sus impurezas al ser sometido a la acción del fuego. Que esa suprema personalidad de Dios inagotable sea nuestro Maestro espiritual, pues Él es el Maestro espiritual original de todos los demás Maestros espirituales. Ni todos los semidioses, ni los supuestos gurús, ni todas las demás personas, independiente o colectivamente, podrían ofrecer siquiera la 10.000ª parte de la misericordia que tú ofreces. Por lo tanto, deseo refugiarme en tus pies de loto. Del mismo modo en que un ciego que no puede ver toma por guía a otro ciego, la gente que no conoce el objetivo de la vida acepta a un necio sinvergüenza como gurú. Nosotros, sin embargo, deseamos la autorrealización y por ello te aceptamos a ti, la suprema personalidad de Dios, como maestro espiritual, pues tú puedes ver en todas las direcciones y eres omnisciente como el sol. El materialista que hace el papel de gurú instruye a sus discípulos materialistas acerca del crecimiento económico y la complacencia de los sentidos, y con esas instrucciones los necios discípulos permanecen bajo la influencia de la ignorancia en la existencia material. Sin embargo, el conocimiento que viene de tu señoría es eterno, y la persona inteligente que recibe ese conocimiento se sitúa muy pronto en su posición constitucional original. Mi Señor, tú eres el amigo y bienqueriente supremo de todos, el más querido, el controlador, la superalma, el instructor supremo, y quien otorga el conocimiento más elevado y la satisfacción de todos los deseos. Pero aunque estás dentro del corazón, los necios no pueden entenderte, pues se lo impiden los deseos de disfrute que hay en su corazón. Oh Señor Supremo, deseando la autorrealización, yo me entrego a ti, que eres adorado por los semidioses como controlador supremo de todo. Con tus instrucciones que revelan el objetivo de la vida, ten la bondad de cortar el nudo de lo más profundo de mi corazón y permíteme conocer mi destino en la vida. Sukadeva Goswami continuó: después de que Satyavrata orase de esa forma a la suprema personalidad de Dios, el Señor, que había adoptado la forma de un pez, le explicó la verdad absoluta mientras nadaba en las aguas de la devastación. La suprema personalidad de Dios explicó así al rey Satyavrata la ciencia espiritual conocida con el nombre de Sankhya Yoga, la ciencia que permite distinguir entre materia y espíritu, en otras palabras, Bhakti Yoga. Además de las instrucciones de los Puranas, historias antiguas, y de los Samhitas, el Señor se explicó a sí mismo en todas esas escrituras. Desde la nave, el rey Satyavrata, acompañado por las grandes personas santas, escuchó las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios acerca de la autorrealización. Todas esas instrucciones provenían de las eternas escrituras védicas, Brahma. De esa forma, el rey y los sabios quedaron sin ninguna duda acerca de la verdad absoluta. Al final de la última inundación, durante el período de Swayambhuva Manu, la Suprema Personalidad de Dios mató al demonio Hayagriva y entregó todas las escrituras védicas al señor Brahma, cuando éste despertó de su sueño. Por la gracia del señor Vishnu, el rey Satyavrata se iluminó con todo el conocimiento védico. Ahora en este periodo ha nacido como Vaivasvata Manu, el hijo del dios del sol. La historia del gran rey Satyavrata y la encarnación de la suprema personalidad de Dios Vishnu en forma de pez es una gran narración trascendental. Todo el que la escucha se libera de las reacciones de la vida pecaminosa. Aquel que narre esta historia de la encarnación Matsya y el rey Satyavrata verá satisfechos, sin duda alguna, todos sus deseos y con toda certeza irá de regreso al hogar de vuelta a Dios. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.